Saludos a todos. Estamos agradecidos del Señor por permitirnos crecer en su verdad en la vida que portamos. Son tiempos de intensa luz y de mucha riqueza espiritual. Estamos convencidos que somos guiados por el Espíritu Santo del Señor para el pleno conocimiento del propósito y del diseño eterno. Prepárate para que juntos disfrutemos de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Hola, bienvenida a todas las personas que están en el auditorio y a los que se suman por nuestro canal en YouTube de Iglesia Vida Plena Barinas. Quiero decirles que he recibido muy buenos comentarios acerca de lo que Dios nos está dando. Hay gente que nos está escuchando de otras partes, que no son de aquí, de Vida Plena, de otras congregaciones también. Y eso me alegra porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que seguir corriendo. Así que quiero invitarles a que puedan repasar las veces que tengamos lista en el canal. Yo siempre les notifico para que disfruten, repasen la palabra otra vez. Hoy quiero hablar acerca de un tema que hay algunos de los ministros, de los pastores, que parece que no se atreven a abordar, a tocar, porque es un tema muy sensible. ¿Por qué? Porque el tema del dinero, de las finanzas, se ha entendido mal y se ha manipulado a mucha gente. Mucha gente ha dado, ha invertido en el reino del Señor con una esperanza equivocada. Porque se ha prometido, desde quienes ejercen esta función como yo, se le ha prometido a la gente cosas que al final no suceden, no pasan, y la gente termina decepcionada. Hay gente que fue abusada dentro del ámbito evangélico por el asunto del dinero, pero esa no es una causa para no hablar, para no enseñar la verdad. No podemos tener miedo en querer conocer bien lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que permanece vigente para nosotros en este tiempo. El tema del dinero, el tema del diezmo, y voy a entrar en eso. Me gusta usar esta palabra, es un tema que ha sido mancillado. Es decir, se ha roto la reputación de lo que es el dar, la ofrenda, el diezmo, la generosidad. Se ha mancillado, y voy a ir más allá, se ha manoseado ese tema. Lo han manoseado tanto que hoy tenemos mucha gente dentro del cuerpo de Cristo y dentro de cada iglesia, de cada congregación, que sencillamente se resisten al dar, ¿verdad? Pero hoy, con toda la sabiduría del Señor que está en nosotros, vamos a entender lo que Dios nos quiere dejar. Quiero comenzar y decir que es cierto que en el Nuevo Testamento no se menciona la palabra diezmo. En el Nuevo Testamento no se menciona la palabra diezmo. No se usa de manera frecuente. Más bien se usan ofrendas, se usa la palabra generosidad, que es algo mucho más amplio y mayor. Pero eso no quiere decir que el pueblo no diera en ese tiempo. No quiere decir, el hecho que no se use esa palabra no quiere decir que el pueblo no ofrendaba, no daba o no diezmaba. Simplemente se está haciendo y estamos llevando a cabo una reforma. Y en los primeros cristianos también sucedió esta reforma. Ellos ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, tal cual nosotros. Y muchas veces, mucha gente se aferra a algunos principios de la ley, a algunos principios por conveniencia y no a otros. El tema del diezmo fue de esos temas que se desechó por la avaricia de muchos. Y es lo que hemos visto, es lo que yo he vivido, es lo que usted seguramente ha vivido. Hay personas que han asistido a otras congregaciones
Y también hemos visto cómo la avaricia desmedida de algunos han hecho de este tema algo terrible, cuando en realidad no lo es. Hay algunos que argumentan que los diezmos no son necesarios en la actualidad porque estaban destinados al sacerdocio levita en el Antiguo Testamento, ya que bajo este nuevo pacto, como tal, no hay una tribu de Leví. Y es verdad, ya no hay una tribu de levitas, una tribu separada para algo. Ya no lo hay, ya no existe en la gracia. Aunque es cierto en cuanto al sacerdocio levita que se daba el diezmo, y lo vamos a ver más adelante, hoy, diga conmigo hoy, todos nosotros somos sacerdotes. Ya no hay una clase, una tribu o una élite, es que todos estamos llamados a servir al Señor. Obviamente esta práctica existía en Israel, en el antiguo pacto. Pero mucho más allá de que si aparece o no aparece, mucho más allá, el asunto que usted y yo tenemos que considerar es, ¿desde dónde estoy dándole a Dios? ¿Cuál es el fundamento para dar? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es tu motivación para darle a Dios? Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, habla de algo muy importante. 1 Corintios 13, 1 y 2. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Hay mucha gente que solamente hace ruido con el tema de las finanzas. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, pero poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. No soy nada. Ahora, me llama la atención que todo lo que tú y yo debemos hacer es por amor. Todo lo que vamos a hacer y todo lo que hagamos será motivado por el amor al Señor. Hay gente que da demasiado con el corazón equivocado. Hay gente que da menos con el corazón correcto. Hay quienes tienen mucho, pero en el corazón hay otro fundamento, hay otra motivación. La pregunta que hoy quiero dejar a todos para reflexionar es, ¿desde dónde hago lo que hago? ¿Desde dónde estoy dándole a Dios? ¿Cuál va a ser y cuál será siempre mi motivación para darle al Señor? Hay un grupo muy minoritario que siempre buscará un argumento para no dar. Usted escuchará y seguro ha escuchado también, pero es que Dios no necesita dinero. ¿Para qué dar si Dios no necesita plata? Claro, el asunto es que Dios físicamente no lo podemos ver, tangiblemente no está, pero está en el corazón. Dios no necesita dinero, pero dejó instituida la iglesia para que cumpla un mandato divino que hasta hoy y por los siglos de los siglos seguirá vigente. Y ese mandato, como Dios no está para que, ay Señor, aquí te traje, pero está su iglesia, Él dejó la iglesia para que haga eso, y la iglesia, que somos tú y yo, que sí es visible, nos dejó un mandato. Y al dejar la iglesia, Él ya tenía previsto incluso las finanzas para que se pudiera cumplir Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes van a ir? Nosotros, la iglesia del Señor. ¿Con qué vamos a ir? Obviamente con lo que Dios nos provee. Estamos llamados a no ser el obstáculo del evangelio para que el evangelio se extienda o para que el reino del Señor se extienda. Dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
El verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, Él ha provisto todo esto. La iglesia está en esta tierra. Incluido está con la iglesia los recursos para que no haya estorbos ni obstáculos en el cumplimiento de este mandamiento, que no es para un grupo, sino que es para todo hijo de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar del dinero? ¿Por qué tenemos que hablar de la importancia del dinero? Tú y yo sabemos que el dinero es algo sencillamente material, pero aún así, el tema del dinero es un asunto espiritual y lo vamos a probar por la palabra. El dinero, además de ser algo material que nos permite tener cosas, también es un asunto espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque nosotros también somos seres espirituales. Entonces, todo lo demás, lo que tenga que ver contigo, incluyendo el dinero, las finanzas, siempre eso será un asunto espiritual. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida. Porque está presente en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida congregacional. Es un asunto espiritual, tanto así que 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero, y aquí liga Pablo el dinero con algo espiritual, que no es algo sencillo, es algo espiritual que puede apartar a alguien, que puede desviar a otros. 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero, ahí no dice porque el amor a Dios, dice porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces es un tema espiritual. Es la raíz de toda clase de males. Dice, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Entonces el dinero es un tema netamente también espiritual. Algunos se han desviado. ¿Por qué? Porque han tenido al dinero como su Dios. Algunos se han desviado de la fe, dice, y se han causado muchísimos sinsabores. El dinero está desde un principio. Y Jesús nos deja algo para hoy entender. Dice que la raíz al dinero es la causa de todos los males. La raíz del dinero es el amor al dinero, perdón. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por dinero hay muchas familias divididas. Por dinero se matan personas. Por dinero se hacen tantas cosas. Es decir, es algo que se mete en el corazón del hombre y provoca una separación de lo que debe ser bueno. El amor al dinero, por algo Jesús tuvo que hablar de esto. Dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Nadie le puede servir a las riquezas, a Dios o al dinero. Dice, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede. Dice, no se puede. Son palabras textuales de Jesús. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Claro, no estamos diciendo que ser rico es malo, como un personaje que siempre lo predicó y lo dijo. Ser rico es malo. No, hermano, es muy bueno tener cosas y estar cómodo. El asunto es que eso no se vuelva tu Dios. El asunto está en que el amor que debemos tener a Dios, incluso para dar de eso que Él nos da, ese amor al Señor no nos puede separar esta devoción hacia el dinero, no nos puede llevar hacia amar las riquezas. Hay gente que no duerme, que no es feliz, tiene demasiado, pero no está bien. El dinero no debe ser el Señor de una persona.
Ahora, ¿a quién sirvo? ¿A Dios o al dinero? Esto es un asunto espiritual, porque quien sirve al dinero se separa, pero quien sirve a Dios primero se mantiene en el Señor. Las riquezas o el bienestar o la comodidad no podrá separarlo. La manera en que usamos el dinero establece la posición que hay en el corazón. Otra vez, la manera en que tú usas el dinero establece cuál es la posición, cómo está el corazón por dentro. Y la evidencia de esto es que Jesús, cuando habla de esto, está viendo lo que literalmente está viendo lo que la gente está dando. Jesús tiene que pararse a ver lo que la gente estaba echando en la alcancía del templo. Por eso cuando Él está viendo y habla de estas cosas y ve lo que están depositando, cuando depositan, Él conoce el estado del corazón de la gente que está dando. Él conoce el estado del corazón, te lo pruebo. Lucas 21 dice, Jesús, Lucas 21:1, Alejandro, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en la alcancía del templo. También vio, el verso 2, a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de muy poco valor. Dijo Jesús al ver esto, les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Que esta viuda que echó 2 monedas, echó más que todos los fariseos y los ricos que iban a ofrendar en el templo. Ahora, Jesús no está observando, ay, pero es que este dio más y ella dio menos. Lo menos que le importa es la cantidad de lo que se está ofrendando. Jesús lo que está viendo es el estado del corazón con que se dan las cosas. Pastor, pero no entiendo. Verso 4. Dijo Jesús, todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Ahí está la diferencia. El fariseo y el rico daba para que lo vean, pero no daban desde el corazón, daban desde lo que les sobra. Ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero esta viuda dio de su pobreza y echó todo lo que tenía para su sustento. O sea que muy probablemente la viuda se quedó sin comer ese día o esa semana, porque dice que dio todo lo que tenía. Con esta palabra, lo que Jesús enseña, lo que Jesús hace es establecer un parámetro. Lo que Jesús establece es una norma y un patrón que no es lógico para muchos. Cuando Jesús habla, establece un parámetro que no resulta lógico para los ricos ni para los fariseos que dieron. Este tipo está loco. Si nosotros dimos más y ella echó menos. Lo que Jesús, cuando nos muestra esto, establece es una norma y un patrón en cuanto a dar. Y cuando alguien da, está estableciendo que se da desde el estado del corazón que lo gobierna. Por eso digo que hay gente que puede dar más, pero ¿desde dónde está dando? Y hay gente que puede echar menos de lo que debería dar, pero lo hace desde un corazón netamente agradecido a Dios. Y quiero que entienda que no tiene que ver con cantidad, sino cómo damos. No estamos hablando de una cantidad en específico. ¿Cómo das? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Con qué actitud estamos haciendo lo que hacemos? ¿Con qué actitud damos? Y esto se puede ver claramente en este pasaje en lo que dieron los ricos y los fariseos y la viuda. Se puede notar que lo que aportaron lo hicieron desde un corazón equivocado. ¿Por qué? Porque unos dieron lo que les sobraba y una sola dio todo lo que tenía. Por eso es vital hablar sobre la finanza
desde un patrón o desde un principio que estableció Jesús en cuanto al dinero. Jesús marca un parámetro en cuanto al dar. Y vamos a hablar sobre este principio de dar, del diezmo, de la ofrenda, que se practican en todas las congregaciones. Porque es un tema, repito, que ha provocado confusión y manipulación. Por un lado, se aplica y se enseña que el diezmo y la ofrenda es y se debe dar de acuerdo al antiguo pacto, tal cual lo de Israel. Creo que la mayoría de las congregaciones enseñan en cuanto al diezmo que debe dar según el antiguo pacto, según lo dio Israel. Por eso usted se va a encontrar en lugares persuadiendo a gente usando Deuteronomio 28. Es una tarea que les dejé a los hermanos en la célula del viernes. Deuteronomio es un ejemplo de muchos lugares donde se utiliza ese capítulo, los primeros versículos, para persuadir a alguien de manera que pueda dar, incluso hasta en contra de su propia voluntad o deseo del corazón. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28 se habla y se han hecho mensajes extraordinarios. Se habla de las bendiciones. Si das tal cosa, si das, hermanos, y se han profesionalizado tanto en hablar de esto, que le arrancan el dinero a la gente. Pero curiosamente no se enseña lo que habla acerca en el mismo capítulo de las maldiciones. Se enseñan solamente nada más lo bueno, lo que la gente quiere escuchar. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Si Dios te da, si tú das, Dios te va a dar más. Si tú siembras esto, Dios te va a dar una cosecha abundante, hermano, y la gente sale corriendo. Voy a dar porque si doy esto, el Señor me va a devolver 10 veces más. Y aquellos que no diezman son amenazados con una maldición, mientras que aquellos que diezmaron se les prometió bendición. Voy a orar solo por aquellos que dieron. Dios, veo 30 personas aquí que van a ofrendar $20. Y se ora solo por lo que dieron. Y Malaquías 3:8 al 10 es un gran ejemplo en donde se enseña también, donde dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Ahí hay una clave. Que lo que se hacía antes no era para enriquecer a uno solo. Traigan para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Claro, en la antigüedad el templo era la casa de Dios. Hoy tú y yo somos la casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién ha escuchado ese versículo? Al momento de colectar la ofrenda. Pruébenme, dice el Señor. Y vean si no abro las compuertas. No se habla de puertas, ahora se habla de compuertas de los cielos. Y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Claro, en el contexto en que se dio esto, era así. Pero hoy no caemos en el chantaje de que si doy, Dios me va a bendecir más. Diga conmigo, es que ya fui bendecido. ¿Dónde aparece eso, pastor? Efesios 1:3. Fuiste ya bendecido. Si quieres que el cielo se te abra, tienes que ofrendar. Todo, papá, el cielo está abierto ya. Yo no tengo que abrirlo con plata. Por ahí vi un tema de una pastora diciendo que si tú no das, no entras al cielo. Es locura. Por otro lado, está el grupo que dice el diezmo pertenece al antiguo pacto. Vean que estamos observando las diferentes posiciones que hay dentro de la iglesia evangélica. El diezmo pertenece al antiguo pacto. Por eso ya no se da el diezmo. Porque estamos bajo la gracia. Parece que hay una extraña conveniencia en estar bajo la gracia para nunca dar. No, es que eso pertenece a la ley. Son posiciones que hay. Ahora, el decir
que el diezmo pertenece al antiguo pacto o a la ley es un error. Y eso hay que decirlo también. Yo no me estoy congraciando con nadie, yo estoy enseñando lo que dice la palabra. Decir que el diezmo pertenece a la ley es un error. En este grupo de los que dicen que el diezmo pertenece a la ley y no se da, se dice que los mandamientos estipulados en la ley mosaica ya no están en vigencia para los creyentes. Algunos piensan que el diezmo es obligatorio, porque tanto Abraham como Jacob dieron una décima parte y ambos vivieron antes de que el pacto mosaico estuviera establecido. Muchos también sostienen que el regalo de Abraham a Melquisedec fue un acontecimiento que sucedió una sola vez, que no hay evidencia de que él diera una décima parte de manera regular. También dice que los diezmos se entregaban a los levitas y a los sacerdotes, pero ya no hay levitas y sacerdotes en el nuevo pacto, y eso también es verdad. Es cierto que los levitas y los sacerdotes, ellos estaban atados a los sacrificios del antiguo pacto. Como dije recién, ahora todos nosotros somos sacerdotes. No hay un grupo en específico, no hay una tribu, no hay un grupo especial para hacer algo. Es que hoy todos estamos llamados a hacer y a ejercer el sacerdocio universal de todos los santos. Este mismo grupo también dice que el diezmo de Israel se daba porque Israel recibió la promesa y al estar en la tierra donde se había prometido, donde Dios le había prometido, ellos tenían que darle un impuesto a Dios. Israel debía celebrar un diezmo cada 3 años en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos vivían en la tierra que Dios le prometió y cada 3 años tenían que dar un diezmo. Ahora, debo decir que la Jerusalén terrenal ya no es central en el propósito de Dios. No me vean así. Ya lo voy a explicar. Es que todos los creyentes, juntamente con todos los judíos que aceptan a Cristo como su Salvador, ahora son parte, no de un lugar físico tangible, es que ahora somos parte de algo que es mejor, se llama la Jerusalén celestial. Porque no se trata de un terreno, de una ubicación geográfica, ni de un pueblo, ni de una raza, ni de una nación. Es que hoy todos ahora, por estar en Cristo, somos ya de la Nueva Jerusalén. No nacimos allá, no necesitamos haber nacido allá. Es que tú, por estar en Cristo, ahora eres parte de lo que llama el Señor la Jerusalén celestial. Gálatas 4:26 dice, pero la Jerusalén de arriba, ¿de dónde? La de Israel, la del espacio físico. No, la Jerusalén del cielo, la de arriba, es libre. Esta es nuestra madre. ¿La madre de quién? De los gentiles y de los judíos. De todos. Ahora nosotros esperamos la ciudad que ha de venir. ¿Cuál es esa ciudad? Hebreos 11:10. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba esperando heredar un pedazo de tierra. Él esperaba la ciudad que tú y yo hoy estamos esperando, la nueva Jerusalén, de la cual ahora formamos parte, el cielo nuevo y la tierra nueva. Abraham no era heredero solamente de la tierra de Israel, sino de todo el mundo. Romanos 4:13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia y de la fe. Debo decir lo siguiente, ahora sí, después de esta larga introducción. El diezmo es un principio, no es una ley. Otra vez, el diezmo es un principio, no es una ley. Partamos de aquí. ¿Qué es un principio? Un principio es el primer instante del ser de algo. Es la base, el origen, es la razón fundamental sobre la cual se procede
discurriendo en cualquier materia. Un principio, en otras palabras, es un punto de donde parte, nace o surge una cosa. El diezmo es un principio, no es una ley. Génesis 14:18 dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino a Abraham. Luego dijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Verso 20 de Génesis 14. Bendito sea el Dios del Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Es un versículo que se usa mucho, ¿verdad? Para hablar acerca del diezmo. Ahora, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, ¿qué pasa? No había mandamientos. No había tablas de la ley. Es más, Moisés no estaba en la escena. No había Israel como nación, como pueblo. Por eso, repito, el diezmo, por ser antes de la ley, es un principio. Por eso el diezmo no pertenece a la ley. Como siempre se dice, es de la ley. No, es antes de la ley. El diezmo pertenece a algo que se conoce como el pacto eterno. El pacto eterno. Por un principio, Abraham fue quien dio. Y le dejo la tarea en Hebreos 7, del 1 al 19, para que pueda comprobarlo. Solo vamos a leer por causa de tiempo. Hebreos 7, 1 al 19 confirma que Abraham dio por un principio. No dice en Hebreos 7 que Abraham se equivocó dando, sino que dio los diezmos de todo a Melquisedec. Repito, el diezmo no surge, no nace, no se origina en la ley de Moisés. No nace con el antiguo pacto, sino que pertenece al pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno? El que Dios hizo con Abraham cuando le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el pacto eterno. Ahí pertenece el diezmo, no a la ley. Ahora, Moisés, al entender este principio, ¿qué hace? Moisés honró, Moisés respetó y le dio mérito al principio que practicó Abraham del diezmo. Con Israel ahora fue reglamentado el diezmo, pero para ellos el diezmo se reglamentó y se normó de otra manera para el pueblo de Israel. Ahora, la diferencia está en cómo hago, en cómo doy, en cómo lo hago. Hay quienes son exactos, Señor, el 10%, y resulta que da con 25 céntimos, ni más ni menos. Cuando alguien practica el dar de esa manera, sencillamente está entrando en la ley. Porque está dando tal cual se hacía en la ley. Repito, la ley de Moisés, la que el Señor le dio, reguló, ordenó, hizo un estatuto de este principio que ya existía. Dios estableció, quiero decirle, un sistema de impuestos, de tributos para Israel en el antiguo pacto que se conoció como el diezmo. La estructura para poder Israel dar el diezmo de tarea, Levítico 27, Números 18, Deuteronomio 11, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 26 y Crónicas 31. Ahí va a quedar grabado. Ahí está cuál era la estructura para Israel poder dar. Escuche, el diezmo no era simplemente destinado para las cosas que a veces nosotros pensamos. Limitado exclusivamente para la iglesia. O el diezmo está limitado para el pastor.
No, el diezmo está limitado para el apóstol, para el evangelista nada más. El diezmo, incluso en la antigüedad, nunca fue para enriquecer a uno solo y los demás con necesidades. Yo no critico el que alguien esté bien. Ay, el pastor tiene 2 carros y yo ando en bicicleta. Hermano, yo me defiendo. En mi caso, gracias al Señor me ha provisto mi propia fuente de ingreso. Yo no vivo de esto, aunque es legal, es bíblico. Y ya lo vamos a ver. Pero no puede ser concebido el diezmo solamente para que uno se llene los bolsillos y los demás hermanitos pegados. Perdón, pasando necesidad para quienes no ven de otros países. Eso es lo que significa. Para los que nos oyen. Entonces hay uno solo que anda bien. Y no se conduelen de los que están sentados o alrededor. Sino que había un 10%, escuche cómo era el diezmo, para los levitas, la tribu dedicada al templo. Hoy usted puede escuchar, bienvenidos los levitas. Los levitas son el que toca el teclado, Andrés, el levita Alejandro, el levita Aniel, la levita Milagros del Carmen, la levita Yerali. Los levitas son los que tocan y los que cantan. No, hoy ya no hay levitas. Es que hoy todos, si se quiere así, somos levitas. No, el grupo de levitas. No, hermano, ¿qué es eso? Eso no existe. Ahora, el diezmo que se daba, vamos a ver este ejemplo más gráfico para los que estaban acá, tocando y sirviendo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ingresos. Ellos no podían trabajar como los demás que trabajaban. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. Porque Dios se tomó una tribu para que le sirviera exclusivamente en el templo de ese tiempo. Ellos no hacían otra cosa que estar aquí. Y cuando la gente daba, por supuesto, era normal y lógico que ellos tenían que comer de lo que ellos estaban trayendo, de lo que los demás traían, para su manutención. Había un 10% también que era dedicado para el templo. Escuche, un 10% para los levitas, pero había otro 10% para el mantenimiento del templo de esa época. Eso tenía que mantenerse, me imagino que tenía que llevar cosas, se desgastaban cosas. Y había un 10% que era dedicado para eso, para el mantenimiento y todo lo demás. Ese segundo diezmo para el templo servía también para financiar todas las fiestas del pueblo. O sea que los levitas no se quedaban con todo, porque ellos sabían qué parte les correspondía y que otra parte también era destinada para las fiestas que ellos celebraban. Y un 10% que se tomaba cada 3 años por las necesidades. O sea, que el diezmo no era un 10%. Era más que un 10%. Más complicada la cosa todavía. No, yo no quiero diezmar entonces. Ahora bien, no todo lo voy a decir hoy porque por causa del tiempo vamos a continuar, pero quería dar estas pinceladas para que tengamos una mente más abierta y más fresca. Nosotros no practicamos el diezmo como se hacía en la ley. No lo hacemos. No estás llamado a practicar el diezmo como se hacía antes. No es obligatorio practicarlo como se hacía antes. Tampoco damos, ellos daban para ser bendecidos. Nosotros no damos porque necesitamos más bendición. No damos para que Dios nos dé. No, yo no doy porque no tengo. No, yo colaboro, yo doy por la generosidad. Ahora, ellos, según Deuteronomio 28, tenían que dar porque sí, porque de ahí dependía su bendición. Ay, yo voy a dar para que Dios no me castigue. No te va a pasar nada.
no hay condenación para los que están en Cristo. Ellos sí, si no daban, venía maldición. Ahora, no estoy diciendo, bueno, entonces, como no va a pasar nada, entonces no doy. No estoy diciendo eso. Esperemos un momento. No doy 100,000 para que Dios me dé 1,000,000. No, siembra aquí. Tenemos que hablar también de eso, de qué es esa siembra. Eso lo vamos a decir. Pero la siembra no es esa. Ahí doy $100 para que Dios me dé 1,000 o me dé 10,000. Hermano, no va a pasar así. A los que nos oyen, lamento destruirles esa ilusión, pero nunca les va a pasar eso. A menos que esté en la voluntad de Dios. Eso es otra cosa. ¿Qué dice la palabra? Y lo veremos después. Que no hay que dar ni por necesidad, ni con tristeza. El que da por necesidad es el que dice, bueno, papá, aquí estoy echando 20, yo necesito 200. Eso es dar por necesidad. Te doy porque necesito más. Necesito que se multiplique. Vienen los estrenos de los muchachos, Dios mío. No, repito, no sé si esa palabra de estreno se usa ahorita, pues. Como están las cosas, no sé. Doy $20 para que me provea el outfit, dice Alejandro. Caso de las mujeres. Si bien es cierto, en el nuevo pacto no se habla del diezmo como tal, por favor. Sí es cierto que en el nuevo pacto no se habla del diezmo como tal, pero tampoco hay evidencias que lo invaliden, que lo anulen o que lo inhabiliten. No se habla de eso, pero no hay evidencia que no invalide el que alguien dé. Al contrario, hay más responsabilidad por estar en la gracia. Y lo voy a decir. El punto del partido del diezmo, como principio, lo dije al comenzar, es anterior a la ley. Claro, cambia la forma de ser una ley para ahora convertirse en generosidad, que es diferente. No es igual hablar del pacto con Moisés que hablar del nuevo pacto después de la cruz. No es igual. Tampoco es igual entonces ver el diezmo como antes, a como se habla en el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento. Ahora se habla de generosidad. Son dos cosas diferentes. Escuchamos argumentos, seguramente usted está cansado igual que yo de escuchar, no hay que diezmar porque eso es del Antiguo Pacto. Ya sabemos que es un principio anterior a la ley. Pero si yo llevo esa expresión al libro de los Hechos, entonces hay que darlo todo. No, yo no voy a diezmar porque eso es de la ley. Vamos a Hechos 4:34. Bueno, vamos a ver qué nos va a decir el pastor en el nuevo pacto, que dice la palabra. Seguramente, no, nunca den nada. 4:34. Hechos 4:34. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casa o terrenos, ¿qué dice? Los vendían. ¿Y qué pasaba? Llevaban el dinero de las ventas. Lo daban todo. Note que dice, no había necesitados. Repito, el diezmo no es para enriquecer a una persona, así sea pastor, así sea superapóstol, así sea profeta, así sea lo que sea. No había necesitados. Voy por allá. Quiero aclarar de manera responsable, porque sería de mi parte una irresponsabilidad el agarrar este versículo para hacer una doctrina y hacer que usted dé. Pero es que en el nuevo pacto en Hechos dice que ellos vendían todos. Hermano, yo no estoy diciendo y no avalo de que alguien tenga que vender lo que tiene para poder dar porque fulano de tal dijo que si yo lo hacía Dios me daba más.
No caiga en esa trampa. No pise ese peine. No es así. Sería irresponsable sacar este versículo de contexto, hacerle decir lo que yo quiero que diga para que den. No se puede hacer una doctrina de esto para que la gente dé lo que no tiene, porque la Biblia no habla de eso, de dar lo que no tengo. Tiene que vender todo y dármelo. No, nunca espere eso de mí. Tiene que vender todo lo que tiene y traerlo a la iglesia. No lo haga nunca. No lo haga, porque no es así. Ahora, el hecho que quiero resaltar aquí con este versículo, si nos damos cuenta, es que todos daban. No dice ahí que estaban agarrando y vendiendo las cosas y sacaban el 10%. No. Dice que daban todo. Eso se llama generosidad. Por eso digo que la generosidad es mayor y es un tema de revelación y de entendimiento. El hecho que quiero resaltar es que ellos eran generosos y daban generoso, más que un 10%. Claro, daban sus propiedades. ¿Por qué? Porque eran otras circunstancias, porque eran otras necesidades, porque eran tiempos diferentes. Por eso no puedo sacar ese versículo de contexto para que alguien haga lo mismo hoy. Hermano, había necesidades diferentes en ese tiempo. Hoy no, gracias a Dios. ¿Qué dice? Había necesitados, habían viudas. Y cuando ellos traían y daban, aparte de dar para el mantenimiento y el sostenimiento de la iglesia, para que el evangelio fuera predicado, porque en ese tiempo no había un lugar como tal, porque la iglesia funcionaba en las casas, cuando ellos daban también, querían y compartían con los necesitados. Eso también tiene que saberlo quien predica, quien ejerce esta función, que no solamente es recoger, que también hay necesitados dentro del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, la naturaleza y el principio de dar se llama generosidad. Debo decir que el diezmo como impuesto, como sistema de tributo, no aparece, repito, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, si hoy pensamos en las razones por las cuales fue recogido el diezmo en el Antiguo Testamento, esas razones todavía permanecen vigentes. ¿Por qué se dio el diezmo? Mucho más que un impuesto. Hay otra doctrina, el 90% es suyo y el 10% es de Dios. Mentira, porque todo es de Dios. Las razones por las que se dio el diezmo hoy siguen vigentes. ¿Cuáles eran las razones para dar? Para el mantenimiento del templo, para que los levitas comieran de ahí y para que los necesitados no tuvieran escasez, necesidades. Si hoy lo vemos así, entonces esas mismas razones todavía siguen vigentes para nosotros como un principio. No es como una obligación ni una ley. Hermanos, hoy en día, a diferencia de Hechos y del Antiguo Pacto, hay otras necesidades. Se da porque los que tienen sus sedes, sus auditorios propios, hermano, ahí hay agua, ahí hay luz, los que tienen internet. Es más, dentro de los mismos hermanos de la iglesia hay personas que se les colabora para el aseo. Se da para el mantenimiento del lugar, de la infraestructura. Repito, en la época los apóstoles no necesitaban mantener una estructura porque la iglesia funcionaba en las casas, tenían que estar escondidos en las casas. Pero hoy es diferente. Nosotros estamos aquí arrendados. Bueno, lo que se recoge será y es para pagar el lugar. Y no solamente para eso, para que cuando alguien tenga un problema de salud, también se le dé. También se le dé. Gracias a Dios yo no vivo de esto.
Pero si me tocara, bíblicamente también fuera legal que yo tuviera mi porción. Pero gracias a Dios que no. Y que al contrario, Dios nos ha provisto lo que tenemos para ayudar. Y nunca nuestras manos, hablo de mi familia, y después de ustedes, nunca nuestras manos se cerrarán para darle a otros. Jamás en vida plena habrá indolencia por el que necesita. Hoy en día todo ha avanzado y ha cambiado en cuanto a los auditorios y los salones. En muchas congregaciones es verdad, hay pastores que viven de la generosidad que se da. Repito, eso es válido. Eso está bien. Porque hay gente a tiempo completo y la Biblia aprueba esto. Pastores que necesitan un salario, personas que trabajan en el mantenimiento del lugar que también necesitan un salario. Eso no es malo, eso es bíblico. Se lo pruebo en 1 Corintios 9, 4 al 12. Ve, sigue, Alejandro. Dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Está diciendo el apóstol. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé, dice Pablo, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? No conozco al primer soldado que le diga, papá, te ha llamado a la guerra, costéese todo. Cómprese su chaleco antibalas, cómprese sus balas, cómprese su... Nadie hace eso, hermano. Y el apóstol lo aclara. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa, es decir, con su propio dinero? ¿Quién planta una viña o un fruto y no come de él? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, verso 11 de 1 Corintios 9, verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegásemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Está diciendo, y es una gran realidad. Eso quiere decir que también hay personas con necesidades dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. Y tú y yo estamos llamados a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios te provee. Porque Dios te da todo. Porque el trabajo, las ideas de negocio que tenemos, hermanos, no nacen de nosotros. Es que viene de Dios para nosotros. Por eso nada es tuyo. Por eso nada es mío. Ni la vida misma, decíamos el viernes. ¿Por qué yo puedo confiar en Dios? Porque cuando yo despierto, ahí estoy vivo. Dios te permitió otro día. Nadie hoy sabe si amanece mañana. Confío en Dios en que voy a amanecer mañana. Así como confiamos en Dios en que hoy vamos a estar aquí. Dios mío, yo mañana debo amanecer vivo porque mañana no me voy a congregar. Así pasa para todo. De manera que las razones por las que Israel, escuche, las razones que ya sabemos de por qué se daba el diezmo. Bueno, de manera que esas razones por las que Israel tomaba el diezmo permanecen hoy con nosotros. Las razones por las cuales se da, todavía las practicamos. La pregunta que hoy quiero dejar, si a la luz de un nuevo pacto donde estamos funcionando y operando, ¿qué es mayor y mejor? ¿Mi responsabilidad aumenta o disminuye? ¿Se ha hecho esa pregunta? Estoy en el nuevo pacto funcionando. Ahora, en cuanto al dar, ¿mi responsabilidad es mayor o es menor?
Nuestra convicción, entonces, a la luz de la palabra, de este nuevo pacto y del Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el 10% pertenece a Dios, sino que todo es de Dios. Repito, lo que tú eres, tu vida, tus hijos, tu trabajo, todo es de Dios. Él te lo quiso dar. Eres un administrador de eso, vale decir. Hermanos, quiero decirle para terminar, Dios te ha llamado y me ha llamado a mí a ser generoso, a dar alegremente, y me gusta esta palabra, a dar voluntariamente. Voluntariamente, no es obligadamente. A eso no estamos llamados a dar. Voluntariamente. Aunque, escúcheme, el diezmo no es obligatorio hoy en día, no significa que usted no tenga que ser generoso. No significa que usted no vaya a dar. Creo que hay más responsabilidad en esta gracia, en este pacto en el que estamos, porque estamos llamados a dar mucho más que una medida. Pastor, ¿cuánto voy a dar? Hermano, si todo pertenece a Dios, ve. Ay, pero es que yo quiero dar el 10%. Si tú quieres tomarlo como medida, ok, está bien. Pero yo creo que la generosidad es mucho más que eso. Tampoco estoy diciendo que es obligatorio. Pero partimos de una naturaleza generosa. ¿Cuál es el mayor acto de generosidad? El del Padre cuando entrega a su Hijo. Esa misma naturaleza es la que está en nosotros. Por eso es que somos generosos. Yo sé que a veces usted da más que un 10% porque entiende que el ser generoso trasciende un monto o una cantidad. Y que lo doy por agradecimiento porque todo es de Dios y no para que no me vaya mal. Dios debe ser tu tesoro, no el dinero. Los creyentes deben dar generosamente y libremente. Por esto para muchos significará a lo mejor un 10%. Pero para los generosos se traducirá en algo mucho más que eso. Póngase de pie, por favor. No solamente, amados, es importante dar, sino la motivación que tienes para dar. Repito, para los que están acá y para quienes nos siguen en el canal, si estás dando para ganarte el favor de Dios, si tú estás dando con la mentalidad de que quieres abrir el cielo, de que quieres el favor y que te quieres ganar la bendición y la bondad de Dios, si estás dando para que Dios te responda, estás dando con un corazón equivocado. No des más así. No lo hagas. No damos por necesidad. Libremente y espontáneamente doy por agradecimiento porque todo es de Dios. Todas las bendiciones que tú tienes, que recibes de la mano de Dios, las recibes no porque das o porque te portas bien o porque eres bueno. La recibes únicamente por causa de su Hijo, que ahora está dentro de ti. Por eso tienes el favor. Por eso el cielo siempre permanece abierto. Por eso las cosas se manifiestan. Por eso las puertas se abren. Y por eso tienes paz cuando no se abre y cuando a lo mejor tienes necesidad. Porque el estado o la posición de ser bendecido trasciende el tener cosas. Trasciende de todo eso. Tú y yo nunca podríamos ganarnos las bendiciones divinas por lo que hacemos.
o por lo que doy. Amados, el diezmo es un mínimo, porque tú y yo a lo mejor siempre, a lo mejor no, siempre terminamos dando más que un 10%. ¿Sabes por qué? Porque la generosidad que nos habita, hermanos, el traer, el darle a tu familia, el saber que en tu casa hay necesidad y tú tienes, te hace llevar. Y cuando te das cuenta, terminaste dando el 50%. Pero esa es la naturaleza de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, que no se cierran para dar, que ven a alguien con necesidad. Aquí está, no tengo mucho, pero toma, aquí está esto. La viuda, tengo esto, toma. Y esa es la naturaleza que hay y debe estar en cada hijo de Dios. Los cristianos y los hijos de Dios siempre deberán dar a los pobres y apoyar la causa del evangelio, del predicar. Esto, estar acá, cuesta. Pero lo hacemos porque entendimos que esto, estar acá, el dar para costear todo esto, fue a lo que Dios nos llamó. Se trata de eso, más que de una obligatoriedad. Se trata de un mandato que dice, diga conmigo, id y predicar el evangelio. Se trata, amados, de que su obra sea hecha. Señor, gracias por tu palabra. Padre, tú has sido bueno hoy por alumbrarnos, Señor, en este entendimiento. Te pido, Señor, que lo que hoy tú nos has regalado sirva para todos nosotros y aplique para toda la área de nuestra vida. Señor, que la generosidad que ya es parte de nosotros siga en aumento. No nos limitamos a una cantidad mínima, a un monto. Es que por ser generosos y tener tu naturaleza, de lo recibido te damos.